¿Quieres pasar de tener este video a poder tener este otro con el efecto de Super 8 milímetros? Para poder darle a tu video una sensación de película vintage retro y así poder crear tu proyecto de la mejor manera. Pues déjame decirte que has llegado al lugar correcto. Mi nombre es Oscar Iván y seré la persona que te va a guiar durante todo este proceso. Estás aquí en el canal de Arte Vía Agencia y nuestro propósito es poder compartir nuestra experiencia y los recursos que hemos logrado capturar en más de 15 años de experiencia laborando, ya que soy fotógrafo, videógrafo y gamer. Déjame decirte que en la parte de la descripción vas a encontrar el link que te permitirá descargar. Recuerda que no hay ningún tipo de publicidad, es un link directo de Drive y allí podrás encontrar el material con el cual vamos a trabajar y vamos a poder lograr el efecto que te mostré al principio. Y es que el efecto de Super 8 nos permite crear una película vintage, retro, en el formato que se creaba anteriormente, hace ya mucho tiempo. Y voy a brindarte las herramientas no solo para poder lograr el escenario, sino para que puedas lograr una corrección de color. Y el tip más importante para este efecto te lo dejaré al final de este video. Así que sin más, vamos al paso a paso. Bueno amigos, y para empezar con este tutorial, vamos a la parte práctica. En la descripción obviamente les voy a dejar el link para que puedan descargar los archivos con los que vamos a trabajar. Cuando ustedes descarguen el archivo les va a aparecer esta carpeta que dice Vintage 8 milímetros. Y aquí adentro van a encontrar otras dos carpetas. Unas para 4K, otras 1080. Obviamente van a tener los archivos que vamos a utilizar para este ejemplo. Bueno, y como están viendo, aquí tenemos otros efectos. Aquí es para hacer otro tipo de videos vintage de 8 milímetros, 35 milímetros. En un video o en algunos videos posteriores se los voy a ir dejando los archivos para que los puedan descargar. Y si desean saber cómo se configuran, me dejan saber en los comentarios y haremos un video más completo. Por ahora sigamos con lo que nos compete a este video. Entonces vamos a entrar a la carpeta de 4K. Suelo grabar en 4K los archivos. Vamos a tomar los tres elementos con los cuales vamos a trabajar y los vamos a desplazar a nuestro timeline. Lo que vamos a encontrar aquí es un background, un grain y un overlay. El truco de esto está en ordenarlos de la forma correcta y aplicarle los modos de fusión correctos. Entonces, vamos a empezar con el background, que es el blanco. Bueno, antes de eso, les voy a recomendar que los escojan todos. Dando clic derecho van a darle a desvincular y estos archivos que no tienen ningún tipo de ruido, pero sí te crean una línea de audio que se puede desperdiciar, los van a borrar. Ahora vamos a pasar el background de primero, el gray lo vamos a dejar de segundo y el overlay lo vamos a pasar de tercero. Sin haber hecho ninguna manipulación en los modos de fusión, esto es lo que nos va a arrojar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a apagar esas capas para poder trabajar bien. A este primero, que es el background, lo que vamos a hacer es recuperar la información de este cuadro blanco. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ir a la parte de modos de fusión y vamos a escoger esta que dice superposición lineal. Y de esta forma ya nos está mostrando el video que teníamos aquí abajo, que es el principal. Bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a ir a la parte del grain. Y a este vamos a buscarle un modo de fusión que se llama luz fuerte. Y este tercero sería el overlay. Lo que vamos a hacer es ocultar lo negro para que nos brinde la información del video que tenemos abajo, pero nos mantenga también la información de este grano, de estas partículas y este efecto que tenemos aquí de 8 milímetros. Entonces para eso vamos a ir a la parte de pantalla, modo de fusión y le vamos a dar pantalla. Amigos, con esto ya hemos logrado pasar de este video, que es el video normal, a pasar. Si ustedes ven que le quieren bajar la intensidad de la velocidad, simplemente van a escoger el video, van a darle clic derecho en velocidad, podrían bajársela por ejemplo a un 60%. Y entonces ahí no solo se estiraría el video, o sea, ocuparía más espacio, sino que también las transiciones se van a hacer un poco más lentas. Pero eso simplemente es para darles una opción. El efecto ya viene configurado de esta forma. Si quisieran ampliarlo, pues obviamente simplemente sería seleccionarlos. Eso lo hice manteniendo la tecla Shift oprimida del teclado y manteniendo la tecla oprimida de Alt más el clic izquierdo.
lo arrastraría y lo acomodaría para que el efecto se alargue. Y de esta forma tan sencilla ya tendrías el efecto de 8 milímetros en tu proyecto. ¿Qué es otro tip que te puedo dar? Recuerda que la parte de 8 milímetros tiene algunas características y esas características las podemos lograr de la siguiente forma. Vas a ir al panel de proyecto y vas a crear una capa de ajustes. Al crear esa capa de ajustes, yo voy a ahorrar esa pues porque ya había creado una, la vas a arrastrar a la parte de arriba del video. En este caso, para mostrarles voy a darle doble clic a la pestaña y voy a acomodar esta capa de ajustes en la parte de arriba. Vamos a acomodar esto de otra forma o darle doble clic para que se haga pequeño. Una vez que tenemos esta capa de ajustes, vamos a ir a la parte de pestaña. Bueno, recuerda que yo estoy utilizando la versión de Premiere Pro Beta, la cual es la 24.4.0. Bueno, una vez que te mostré eso, vamos a ir aquí a esta pestaña, vamos a ir a la parte de color y ya estando aquí vas a asegurarte que la capa de ajustes esté seleccionada. Y en eso vas a ir a la parte de corrección y aquí vas a tener que jugar con un look o tratar de asemejar el look de lo que sería la película de 8 milímetros. Yo más o menos tengo conocimiento de cómo sería el tono, pero si tú no lo tienes, te invito a que mires distintos videos para que puedas ir desarrollando tu ojo a lo que sería ese tipo de look. Lo que te podría decir es que son tonos muy cálidos, son videos que no tienen unas luces muy altas ni tampoco unos blancos, lo que sí manejan es un buen contraste. Podrías bajarle un poquito a las sombras, subirle un poquito a los negros, mirar y jugar un poquito con la exposición. Le podríamos subir. En esta parte de corrección básica, como te digo, depende de cada video cómo esté filmado y del resultado que quieras lograr. Entonces, una vez que hemos hecho esa parte del color, de ese equilibrio, podríamos ir a esta que dice coincidencias de rueda de color. Y aquí podrías empezar a jugar dándole un poquito a las sombras más de azul. A los tonos medios los podrías volver un poquito más verdes. Y a los blancos también le podrías tratar de botar un poquito más a los verdes y a los amarillos. Aquí mismo en la parte de creativo puedes mejorar el enfoque en esa parte que está acá. Y si quisieras hacer un poco más descolorido el video, simplemente le darías aquí a esta opción que dice película descolorida. Listo, ya hemos logrado un tono más o menos interesante. No te digo que es el ideal, pero para efectos de este video voy a dejarlo así. Ahora voy a ir a la parte de edición. Y aquí voy a aplicarle dos efectos que me van a ayudar a terminar de darle ese efecto de 8 milímetros. Entonces vas a ir aquí, vas a escoger la pestaña de efectos. Si no te llega a aparecer, simplemente vas a la ventana y vas donde dice efectos y vas a darle clic. O puedes oprimir mayúscula 7. Y estando aquí vamos a escribir Gauss para que nos bote el efecto de Gaussiano. Le vamos a aplicar esto para que no haya tanta nitidez, para que no parezca tanto una película digital, sino más analógica. Y yo pensaría que con un 10 o un 5% sería más que suficiente. Y aquí vamos a buscar otro efecto que se llama tiempo de posterización. Aquí lo tenemos. Y lo vamos a arrastrar nuevamente a nuestra capa de ajustes. Y esto lo que va a hacer es darnos un poco la velocidad de fotogramas que se utilizaba en ese entonces. Para lo cual vamos a ir a la parte de velocidad de fotograma y le vamos a dar a un 18. Vamos a acomodar esta capa de ajuste solo para que me afecte este pedacito. Vamos a escoger esta parte y voy a ir a la parte de secuencia y le voy a dar procesar entrada y salida. Bueno amigos, me tocó detener un poco el video porque este video lo tengo en 4K. Una cosa que les adelanto es que dependiendo de la resolución, la calidad del video, pues obtener una previsualización de este efecto les podría consumir un buen recurso del equipo. Y les dejo aquí el resultado. Un poco también me llegó la actualización, yo la hice.
si has llegado hasta este momento del video, quiero darte las gracias y decirte que tú nos puedes permitir seguir creciendo y compartiendo contenido. Simplemente debes suscribirte, dejar tu like y dejar tu comentario. Además, también nos gustaría saber tu opinión y qué otras cosas podrías compartir con la comunidad. Y recuerda, hay personas que utilizan el 8 milímetros de esta forma, pero también hay otras personas que utilizan el 8 milímetros de esta otra forma. Entonces son adecuaciones que podemos ir haciendo a nuestro gusto. Y sin más, el bonus que te voy a dar es el efecto del sonido para que puedas complementar el video, el cual también vas a poder encontrar en la descripción. Dejaré el link para que lo puedas descargar. Les hablo Oscar Iván de ArtEvi y nos vemos en un próximo video.